Hablemos del duelo, pero no como simple tristeza, sino como lo que realmente es, un proceso psicológico, profundo, complejo, y que como sociedad pues a menudo preferimos no mirar de frente. En este análisis vamos a meternos de lleno en sus mecanismos y, sobre todo, en los caminos que existen para sanar. Se ha ido, se marchó, está en un lugar mejor. Seguro que estas frases nos suenan a todos, ¿verdad? Son esos eufemismos que usamos casi sin pensar. Y son un reflejo perfecto de nuestro gran problema, el maquillaje que le ponemos a la realidad para no tener que nombrar a la muerte por su nombre. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué dice esto de nosotros como sociedad? Entender esto es, de hecho, la clave para empezar a comprender cómo nuestro entorno condiciona algo tan íntimo y personal como es el duelo. Aquí está, digamos, la raíz del asunto. Vivimos en lo que se podría llamar una sociedad tanatofóbica, o sea, una sociedad que le tiene miedo a la muerte. Y este miedo colectivo crea un tabú que, lejos de proteger, lo que hace es aislar a quienes están sufriendo una pérdida. Se genera un silencio súper incómodo justo en el momento en que más se necesita hablar. Un ejemplo clarísimo de esto es cómo apartamos a los niños de los funerales. Lo hacemos pensando que los estamos protegiendo, pero la realidad es que les estamos negando la oportunidad de entender y de gestionar una emoción que tarde o temprano se van a encontrar en la vida. Les estamos quitando, sin darnos cuenta, herramientas emocionales que son fundamentales. Pero ojo, que nuestro enfoque no es el único, ni mucho menos. Hay otras culturas que integran la muerte de formas que a nosotros nos pueden parecer fascinantes. Por ejemplo, en la cultura toraja de Indonesia, a los bebés que fallecen los entierran en árboles vivos, como símbolo de que sus almas siguen creciendo con ellos. Y sin irnos tan lejos, aquí mismo en España, ya hay lápidas con códigos QR que te llevan a recuerdos digitales. Ambas son formas de integrar la memoria, no de esconderla. Vale, ya hemos visto el contexto social. Ahora vamos a meternos de lleno en la experiencia personal, porque el duelo no es una talla única para todos. Para nada. No tiene nada que ver perder a alguien tras una larga enfermedad, que era algo esperado, con un accidente repentino. El contexto de verdad lo es todo. El duelo por suicidio es sin duda uno de los más complejos y estigmatizados. El shock inicial es brutal, pero lo que de verdad lo define son esas preguntas que se quedan flotando en el aire sin respuesta. ¿Por qué lo hizo? ¿Podría haber hecho algo para evitarlo? Y esa búsqueda constante de respuestas puede generar un sentimiento de culpa que es devastador. Y es que hay duelos que no implican una muerte física. El duelo migratorio, que a veces se conoce como síndrome de Ulises, es un ejemplo perfecto. Es el dolor por haber perdido la tierra, la familia, la cultura, hasta los olores y los sabores de casa. Es un duelo múltiple, crónico, como una herida que no acaba de cerrar porque la pérdida es continua. Y luego, claro, está el duelo por una ruptura de pareja. Aquí no solo se pierde la persona, se pierde un proyecto de vida entero, una identidad que se había construido entre dos. El verdadero reto es desmantelar ese nosotros para poder reconstruir un yo que sea capaz de caminar solo de nuevo. Bien, ahora vamos a profundizar un poco más, a ver qué pasa dentro de nuestra cabeza cuando la pérdida es, además, traumática. Porque una muerte violenta, una muerte inesperada, no solo causa dolor, puede llegar a romper nuestras estructuras psicológicas más básicas. Mirad, esta tabla lo ilustra de una forma brutal. Es lo que en psicología se conoce como supuestos destrozados. Todos, de alguna manera, vivimos con unas creencias básicas, que el mundo es un lugar más o menos seguro, que las cosas malas les pasan a otros. Pues bien, un trauma hace añicos estas ideas. De repente, el mundo se convierte en un lugar caótico, amenazante, y esa sensación de seguridad tan fundamental simplemente se desvanece. Para que entendamos la dimensión de esta herida, escuchad este testimonio de un superviviente de tortura. Lo que revela es que el dolor no es solo el miedo que pasó, sino la culpa y la vergüenza por lo que se vio obligado a hacer para poder sobrevivir. El trauma nos enfrenta a los límites de nuestra propia humanidad, y eso es una carga increíblemente pesada de llevar. Hemos visto la herida, y es profunda. Hablemos ahora de cómo se cura. Y aquí hay una idea clave. El objetivo de la terapia no es hacer que nos olvidemos del recuerdo, ni mucho menos eliminar el dolor por completo. El verdadero objetivo es aprender a vivir con esa ausencia, a integrarla en nuestra historia para poder seguir adelante. Un paso que es, fundamental en cualquier terapia de duelo es aprender a diferenciar la culpa de la responsabilidad. La culpa ataca a nuestra identidad, nos susurra al oído «soy una mala persona» y nos deja paralizados. La responsabilidad, en cambio, se centra en la acción, hice algo mal, y es ese reconocimiento lo que permite reparar, perdonar y al final avanzar.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la terapia? Pues mirad, no es solo sentarse a hablar, es un trabajo muy activo para procesar las emociones, para adaptarse a un mundo donde esa persona ya no está, y, algo súper importante, para encontrar una nueva forma de mantener el vínculo con ella, recolocando su recuerdo de una manera que nos permita reconstruir una vida con significado. Y para los duelos más traumáticos existen abordajes muy específicos. La terapia de exposición, por ejemplo, ayuda a que la persona se enfrente a los recuerdos de forma gradual, en un entorno seguro. Otra muy conocida es el EMDR, que utiliza estímulos, como el movimiento de los ojos, para ayudar al cerebro a reprocesar y, por así decirlo, a archivar esa memoria traumática, quitándole gran parte de su carga emocional. Son herramientas muy potentes. Y esto nos lleva a la última parte de nuestro análisis. Una parte que quizá puede sonar sorprendente. ¿Es posible crecer a través del dolor? Puede parecer una locura, ¿verdad? Pues la psicología moderna nos dice que sí, que es posible. No es algo que pase siempre, ni es un camino de rosas, pero la posibilidad existe. El concepto se llama crecimiento postraumático. Y ojo, esto es súper importante. No significa que el trauma fuera algo bueno o que el dolor desaparezca. Para nada. Significa que como resultado de haber luchado contra esa adversidad tan grande, la persona vive cambios positivos muy profundos en su forma de verse a sí misma y de ver la vida. ¿Y cómo se ve este crecimiento en la vida real? Pues se manifiesta en cosas muy concretas. Una nueva capacidad para apreciar las pequeñas cosas de la vida, relaciones personales más auténticas y profundas, o un cambio radical de prioridades. La persona puede sentirse más fuerte, más compasiva y hasta descubrir un nuevo propósito que antes ni se había planteado. Y vamos a cerrar con esta idea de Thomas Campbell, que resume a la perfección una de las metas más bonitas del duelo: transformar la ausencia física en una presencia interna. La conexión al final no se rompe, solo se transforma. Y el recuerdo se convierte en ese legado que nos impulsa a seguir viviendo.